Se dice que un niño es aquel ser que tiene pocos años y al igual tiene muy poca experiencia. Esta es una definición formal que podría ser cualquier persona, pero la definición informal podría ser muy diferente. Un niño es aquella personita con pocos años, con poca experiencia en general, pero con una energía y una vitalidad muy superior a la de un adulto. Un niño tiene un corazón enorme, es capaz de sonreír cuando alguien le sonríe y de llorar cuando alguien llora. Un niño tiene unas ganas de aprender que nunca acaban. Tienen ganas de descubrir el mundo y el entorno que los rodea. Un niño es aquel al que no le importa mancharse, caerse, levantarse, correr cuando todos están parados y pararse cuando todos están corriendo, porque no les importa lo que los demás piensen de él. Un niño es capaz de decir la verdad sin inmutarse y de extrañarse cuando le pides que mienta. Los niños tienen que ser niños y actuar como tal. El caso del día de hoy es protagonizado por una niña, la cual es Mary Flora Bell, mejor conocida como la niña asesina. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra. Fue una niña maltratada desde el vientre. Al nacer, Betty, su madre, la alejó de sí con asco y repudio, gritando: «Alejen a esa cosa de mí». Betty tenía apenas 17 años. Nunca se supo quién fue el padre biológico de Mary. Su padrastro era Billy Bell, un ladrón que insistía que sus hijos lo llamaran tío para poder cobrar la pensión del gobierno. Betty, la madre de Mary, intentó matar a la pequeña infinidad de veces, fingiendo que la niña sufría accidentes. Al convertirse en prostituta, Betty gustaba de utilizar a Mary para satisfacer los deseos de sus clientes. Mary era una niña hermosa, parecía una muñeca, aunque siempre hubo algo andrógino en sus facciones. Desde los 5 años su madre la hacía participar en juegos sexuales con otros niños y a los 8 años la vendió con un cliente para que la desflorara. La usaba para venderla a clientes pedófilos. Mary declararía a la policía que su madre la sujetaba desnuda mientras que los clientes abusaban de ella. Así creció Mary en medio de una familia enferma y disfuncional. Durante ese tiempo gozaba ver el sufrimiento al torturar animales como perros y gatos. El 25 de mayo de 1968, un día antes del cumpleaños número 11 de Mary, cuando desaparece Marty Brown, un niño de 4 años, el que había salido a jugar a la calle como muchos otros chicos del barrio. No obstante, Martin desaparece y ya no llega a casa el 25 de mayo. 3 chicos se encuentran jugando en una construcción, cuando de pronto uno de ellos tropieza con el cuerpo del pequeño. Asustados, corren hasta donde se encontraban unos trabajadores, donde avisan de inmediato a las autoridades, pues en el lugar se encontraba un frasco con pastillas, muy cerca de una de las manos del pequeño. Hallándolo boca arriba, junto a una ventana, su rostro tenía fluido hemático y saliva, lo que hizo pensar que todo había sido un desafortunado accidente,
por caída. Pero esto solo era el principio de uno de los casos más impactantes que horrorizó a todo un país, al saber quién era el responsable de tan atroz crimen. Ese mismo día, dos pequeñas del mismo barrio se encontraban jugando cerca del lugar donde había ocurrido el hallazgo. Al ver a la policía, las chicas se escabullen dentro de la construcción para ver el cuerpo, pero cuando fueron descubiertas las retiraron del lugar. Al ver al niño, lo reconocieron de inmediato, así que acudieron con la tía de la víctima, comentándole sobre lo ocurrido. Aquel chico resultó ser Marty Brown. Pronto la hipótesis del accidente cambió cuando la necropsia revela que el pequeño lo habían estrangulado y le habían dado un fuerte golpe en la cabeza. Mientras tanto, las dos pequeñas se mostraban muy interesadas en lo sucedido. Una de ellas era Mary Bell, de 11 años, y su amiga Norma Bell, de 13 años, quienes no guardaban ningún parentesco. Las dos chicas comenzaron a frecuentar a la tía de Martin, a quien le hacían infinidad de preguntas. Algunas parecían muy sarcásticas y en tono de burla. Los días siguientes, Mary llamó a la puerta de la familia Brown y preguntó a la madre del pequeño si podría ver a Martin, a lo que la madre le respondió que no podía porque había fallecido. Aquella niña se dio la vuelta y con una tremenda frialdad y una gran sonrisa le respondió a la mujer: «Ya sé que falleció, solo quería verlo en su ataúd». Poco tiempo después, unos inquietantes escritos aparecen en la guardería Unlands, alertando a las autoridades, pues en aquellas 4 notas hacían referencia al crimen de Marty. Alguien había irrumpido en el lugar y derrumbando los productos de limpieza, así como el material escolar. La policía se llevó las notas a la comisaría y llegaron a la conclusión que todo se trataba de una broma de muy mal gusto. Como no era la primera vez que alguien había entrado a la escuela, deciden instalar un sistema de alarmas. No pasaron muchos días para que la alarma emitiera su primer sonido. Al llegar la policía descubre que se trata de 2 chicas, Mary y Norma, quienes aseguran que solo merodeaban por ahí. Al final, el incidente no pasó a mayores y las dejaron ir. Una mañana, la maestra de Mary descubre que ésta había dibujado en el cuaderno de un compañero a un pequeño con las mismas características como fue encontrado Marty, a un hombre caminando hacia él, y a un costado había una nota algo muy perturbador, haciendo alusión a lo ocurrido. También comenzó a fanfarronear con sus compañeros de clases que ella era quien había asesinado a Marty Brown. Pero como tenía tendencia a mentir, no le habían creído en lo absoluto. De algún modo, Mary quería llamar la atención. Una tarde, mientras jugaba con Norma, intentó lastimarla y la golpeó de pronto. Mary comenzó a gritar que ella era una asesina y señaló la casa de Marty, asegurando que ahí era donde habían asesinado. Los chicos que se encontraban presentes aquel día solo atinaron a reírse,
pues nadie tomaba en serio a Mary. El 31 de agosto, solo unos meses después, Brian Hall, de 13 años, había tardado en llegar a casa, así que su hermana Pat salió a buscarlo. Mary y Norma se encontraban jugando cerca de la casa de los Hall. Cuando Pat se acercó a ellas para preguntar por su hermano, aseguraron no haberlo visto, pero se ofrecieron a ayudarla en la búsqueda. Revisaron de un lado a otro, pero no había rastro del niño. Buscaron por la zona industrial, donde los chicos solían jugar. De pronto, Mary le señala a Pat. Quizás su hermano hubiera jugado detrás de los bloques de hormigón, pero a lo que Pat le contestó que su hermano nunca iría tan lejos. Así que Norma insistió a Pat, pero Pat decidió marcharse. Los padres del chico iniciaron la búsqueda a las 11:10 de la noche. Brian Hall fue encontrado en un lugar lleno de escombro, el mismo sitio que Mary Bell le había señalado a la hermana del chico. Esta vez no había duda alguna, lo habían asesinado. El chico fue hallado lleno de maleza, fue estrangulado y tenía marcas de incisiones en los muslos, y sus partes íntimas fueron parcialmente arrancadas. También le habían cortado mechones de cabello y en el sitio se encontraban unas tijeras. Al ser llevado al servicio forense para realizar la necropsia, notando que tenía una letra marcada en el vientre, que en un principio parecía una N, pero después se notó una cuarta marca, siendo la marca una M. Una vez que el vecindario de Scarwood se enteró del hallazgo del cuerpo de Brian, entraron en pánico, así que la policía comenzó investigaciones, comenzando a entrevistar a los chicos locales, con la esperanza de que alguien hubiese visto algo. No tardaron mucho tiempo en relacionar a Mary con Brian, pues la última vez que lo vieron con vida estaba en compañía de ella. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía. La hermana de Brian aseguró que Mary le había dicho a ella dónde podía encontrar a su hermano, así que esto la puso en la mira. En el primer interrogatorio que le realizó el detective local, James Lomson, las dos chicas respondieron con evasivas y contradicciones. Norma, por su parte, parecía muy feliz y estaba actuando de forma extraña, como si se tratase de una broma. Mary se mostró fría y manipuladora, y según esto, recordó haber visto a un chico de 8 años de edad golpeando a Brian sin razón y jugar con unas tijeras rotas. El oficial le pidió recordara cómo eran esas tijeras y Mary ilusamente dio la descripción exacta de las tijeras encontradas a un lado del cuerpo del chico. El día 7 de agosto, Brian Holtz fue enterrado. El detective estuvo presente en la ceremonia. Mientras todo esto sucedía, observó que Mary Bell se paraba frente a la puerta de la casa de Brian y hacía bromas a los familiares. Cuando sacaron el ataúd,
observó cómo la chica se frotaba las manos y con una gran sonrisa en la cara festejaba, como si se tratara de un evento. El detective vio esto y no dudó en llevarlas nuevamente a la estación de policía para una segunda interrogación. Ambas chicas fueron encerradas en celdas separadas, pues se tenía la sospecha de que eran responsables de los sucesos ocurridos. Mientras pasaban los minutos, las chicas estaban muy inquietas y no se paraban de gritar la una a la otra. Se insultaban y se culpaban. Fueron interrogadas por separado. La primera en cooperar fue Norma, quien le dijo a la policía que ella había intentado que Mary no le apretara el cuello a Brian, pero su amiga no se detuvo y lo asesinó. Además, recorrió sus dedos sobre los labios de la víctima, porque le aseguró que le gustaba hacerlo. Al entrevistar a Mary, esta admite haber estado en el lugar donde fue encontrado el chico, pero acusó a Norma de todo. Ambas chicas se contradijeron en sus declaraciones. Sin embargo, algo era evidente: las dos habían colaborado en el crimen. Finalmente, Mary Bell confesó y le contó a la policía que lo que habían hecho lo hicieron únicamente por placer y por la emoción que esto les provocaba. Todo esto sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Todos en la comunidad estaban sorprendidos de que las niñas fuesen unas asesinas y que lo hubiesen hecho por placer, sin ningún motivo aparente. La atención de los medios de comunicación en el caso fue generando interés en el juicio, el cual llegó el 5 de noviembre de 1968 y que tenía una duración de 9 días. El fiscal inicia la audiencia diciendo que el que asesinó a Brian Holt también asesinó a Martin Brown. Los cuerpos tenían características similares y ambos habían sido privados de la vida por asfixia. Norma fue la primera en subir al estrado. Se comprobó mediante pruebas caligráficas que las notas dejadas en la guardería fueron escritas por Norma, lo cual la culpaba porque parecía ser una confesión, pues ¿cómo sabían las chicas que Marty había sido asfixiado? Lo cual esto no era de conocimiento público. Las pruebas forenses relacionan a Norma en ambos casos, ya que se encontraron fibras grises de uno de sus vestidos de lana en ambos cuerpos, y en los zapatos de Brian se encontraron fibras de la falda de Norma. A pesar de esto, habían dudas de que Norma hubiese asesinado a los chicos y consideraban que la autora intelectual y material de los crímenes había sido Mary. Norma se quebró en llanto un par de ocasiones ante la presión de los familiares de las víctimas presentes. Afirmó en el caso de Marty, vio cómo Mary se asomó a través de una malla, después la llevó donde había cometido el asesinato. Dijo además que Mary era muy violenta y que más de una ocasión le había comentado sobre cómo asesinar, y pasaban horas hablando de ello. Hasta que un día Brian estaba en un grupo de chicos viendo la demolición de unas casas. De pronto Mary le pide a Norma que lo convenciera para ir a jugar a un terreno abandonado.
Cuando ya estaban ahí, Mary le pidió al chico que se recostara. Luego se abalanzó sobre él y le tapó la nariz con una mano y la boca con la otra. Brian comenzó a ponerse morado e intentó soltarse, pero le fue imposible. Supuestamente Mary se cansó. Le pidió a Norma que le ayudara y se hiciera cargo, pero la respuesta de Norma fue marcharse e irse a la casa de una amiga, donde después de esto cocinaron bombones. Norma no pudo explicar cómo es que las fibras de su falda se encontraban en el lugar donde fue encontrado Brian. Los forenses determinan que las heridas del chico fueron post-mortem y que los cortes fueron hechos por personas distintas. Mary confesaría más tarde que llevaba las tijeras porque quería dejar calvo al niño y unas hojas de afeitar porque quería marcarle el vientre. Mientras los detalles desgarradores quedan expuestos a la luz, Mary Bell se mostró fría y sin expresión. Solo estaba expectante. Era más que obvio que Mary manipulaba de gran manera a Norma, y ésta hacía todo lo que ella le pedía. Cuando tocó el turno de Mary, se declaró inocente de haber asesinado a Marty, pero cuando se le preguntó por el dibujo de su compañero de clases, ella dijo que sabía cómo estaba el cuerpo solo por rumores que hablaba la gente y que las notas que había escrito en la guardería lo había hecho en una forma de broma, solo para reírse de la situación. A pesar de sus acusaciones mutuas, se logró entrever quién era la dominante de la relación. Mary culpaba a Norma de todo lo sucedido y viceversa. Supuestamente, en el caso de Brian, Norma lo llevó a base de engaños a la tienda, pero como no tenían dinero, le dijeron al chico que irían a ver un estanque de renacuajos. Luego Norma le preguntó a Brian si le dolía la garganta, y en ese momento comenzó a apretarle el cuello. Como el niño comenzó a llorar, lo dejó y después lo hizo caminar hasta el lado de bloques donde fue encontrado. Una vez ahí le pidió que levantara la cabeza y lo estranguló. Supuestamente, después de esto, se marcharon del sitio y fueron a la casa de una amiga, pero Norma estaba actuando muy raro y temblaba. Volteó la mirada a Mary y le dijo: "Este es el primero, pero no será el último". A lo que Mary no podía ocultar su miedo, pues estaba aterrada. Luego vio cómo Norma tomaba unas tijeras y unas hojas de afeitar y le pidió regresar al lugar para comenzar a realizar los cortes. Aseguró señalar fervientemente que le señaló a la hermana del chico donde se encontraba el cuerpo, porque quería ayudar para que lo encontraran, a pesar de que Norma le pidió de que no lo hiciera. Aquella declaración no resultó del todo creíble, pues Mary quería hacerse pasar por víctima, afirmando que no tenía nada que ver y que todo era culpa de Norma. Aquella declaración le demostró dos cosas al jurado. La primera es que Mary Bell era muy astuta y una completa manipuladora, con una gran imaginación para crear historias. Y la segunda, que algo no andaba bien con la chica, pues su comportamiento era muy extraño.
carente de la empatía por el sufrimiento que le causaba a los demás. Esto fue aprovechado por su defensa, quienes dijeron que la chica no estaba bien mentalmente y para ello sería examinada por psiquiatras para encontrar qué había detrás de su comportamiento. Debido al estilo de vida que Mary llevaba con su madre, que desde que nació la despreciaba, y un padrastro delincuente y un exceso de abusos, Mary, a la edad de 2 años, intentó ahorcar a un niño de la guardería donde asistía, siendo estos los primeros indicios de que algo no estaba bien. Otro de los indicios de que había algo mal fue de que la chica se orinaba en la cama de forma crónica, lo que enfurecía a la madre, y para darle una lección frotaba en su cara las sábanas mojadas y sacaba el colchón a secar a la vista de todos para humillarla en público. Su manera de disciplinarla era golpearla con látigos y someterla a brutales castigos. Betty estaba harta de su hija e intentó darla en adopción. Al cumplir 3 años, la llevó a una clínica donde la dejó con una mujer perturbada que estaba por irse a Australia. La hermana de Betty, al enterarse de lo que iba a hacer, impidió que la niña fuese adoptada. Al no resultar esto, para deshacerse de Mary, comenzó a suministrarle grandes cantidades de pastillas, diciéndole que eran dulces, y más de una vez fue llevada al hospital por sobredosis, a lo que los médicos pensaban que la niña era muy inquieta y solo debían tener más cuidado con ella. Nadie sospechaba de su madre. En una ocasión fue ingresada de gravedad porque se intoxicó con las pastillas, al grado de tener que realizar un lavado de estómago, a lo que la hermana de Betty no creía que la niña fuese capaz de hacer tal cosa, y ella y su esposo se ofrecieron para adoptar a la pequeña, a lo que Betty no lo permitió y siguió maltratando a la pequeña. Un día Mary cae de un gran ventanal y sufre graves daños en el óvulo frontal que dañaría el diferenciar lo que está bien o mal, siendo que la corteza prefrontal es la encargada de la toma de decisiones y de las emociones, lo cual afecta en gran manera a Mary durante su crecimiento. En estos años pensaban que la caída fue accidental, pero existe gran sospecha de que la madre fue quien la arrojó por la ventana. No conforme con esto, a la edad de 5 años, la madre obliga a tener juegos sexuales con niños y clientes a Mary. Desde ese momento comienza su conducta de agresividad hacia los demás. Comenzó a golpear animales y ahorcarlos. En el colegio era una niña problemática que gustaba de pelear con sus compañeros. Constantemente tenía pensamientos violentos que involucraban el dañar a otras personas. Más de una vez intentó ahorcar a algunos chicos. Su problema de mojar la cama, desgraciadamente, no paró. Se fue agravando con el paso del tiempo. Antes de lo sucedido, Mary comenzó a actuar de manera muy extraña. El 11 de mayo de 1968, al jugar con su primo de tan solo 3 años de edad, Mary lo empujó desde lo alto de un techo. El pequeño cae, quedando gravemente herido. Todos en ese momento pensaron que había sido solo un accidente y nadie sospechó de ella. Al día siguiente,
3 niñas que estaban jugando junto a la guardería fueron atacadas por Mary y Norma. Una de las niñas dijo que Mary le puso las manos alrededor del cuello y la apretó con gran fuerza hasta casi ponerla morada. Quiso hacer lo mismo con las otras 2 chicas, pero éstas salieron huyendo aterradas de ellas. A pesar de que llamaron a la policía, no se levantaron cargos. Las autoridades solo concluyeron que se trataba de una chica de conducta difícil. Por si fuera poco, ese mismo día, ambas chicas intentan ahogar a otra chica en el arenero. Una de ellas la toma de los brazos y la tira al suelo, mientras la otra le arroja arena por la boca hasta que comenzó a ahogarse. Afortunadamente la chica logra liberarse y huye aterrada del lugar. Al siguiente día se llevó a cabo lo de Marty Brown en una casa abandonada cerca de las vías del tren, donde con sus propias manos lo ultima, y esto le resultó sumamente fascinante, tanto así que toma la decisión de repetirlo, porque fue tan grandioso al sentir el poder en sus manos. Y quería contarle a Norma lo que había hecho, y quería que ella también sintiera ese placer y poder. La satisfacción era plena. Al día siguiente, Mary se encontraba festejando su cumpleaños con Norma y su hermana, cuando de pronto Mary la toma por el cuello para estrangularla. Los gritos de la chica alertaron al padre de esta, quien sorprendió a la agresora con las manos sobre el cuello de su hija. El siniestro comportamiento de Mary comenzó a manifestarse sin control y simplemente no podía parar. Para ella era un grado de placer inmenso. Al conocer el jurado toda la historia de Mary Bell, todos estuvieron de acuerdo que la responsable de todos los crímenes había sido Mary Flora Bell. El 17 de diciembre fue condenada a cadena perpetua por el cargo de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida de Marty y Brian, ya que los psiquiatras de la corte habían convencido al jurado de que Mary Bell mostraba síntomas clásicos de psicopatía y que no podía ser considerada completamente responsable de sus acciones. El juez señaló que la chica era un gran peligro para otros niños si no se le vigilaba muy de cerca. Durante el juicio, Mary confesó que le gustaba herir a los seres vivos, tanto animales como personas, sintiendo un placer, ya que eran más débiles que ella. El psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña señaló que Mary tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar bastantes años. Norma, por su parte, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era 2 años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Fue considerada una cómplice involuntaria que había caído bajo una mala influencia. Debido a esto, fue liberada. En 1977, Mary vuelve a ser el centro de atención. Ya con 20 años se escapa de la prisión de baja seguridad, donde se encontraba junto a una compañera para pasar la noche con 2 chicos. Al día siguiente fue capturada.
Pero lo que nadie nunca imaginó ocurrió. El 14 de mayo de 1980, Mary Bell recupera su libertad. Fue liberada de forma definitiva después de haber cumplido más de una década en prisión. Para ese momento tenía 23 años. Las autoridades consideran que ya no representa un riesgo para la sociedad. Sin embargo, no le fue fácil llevar una vida normal. En el encuentro con un hombre queda embarazada, pero para no hacerle daño a su propio hijo, opta por no tenerlo. Regresó a vivir con su madre y consiguió algunos empleos. Pero en cuanto las personas descubrían su identidad, la atacaban y se alejaban de ella, pues seguía siendo considerada como una peligrosa asesina y la gente no la dejaba en paz. Una coincidencia que marcó su vida una vez más fue que el 25 de mayo de 1984 tuvo a su única hija, el mismo día y mes que cometió su primer crimen. En 1998, al salir el libro de Gita Sereny, titulado Llantos ignorados, la historia de Mary Bell, todo comenzó a complicarse nuevamente. La sociedad se indignó al enterarse que la escritora había pagado por el testimonio de Mary Bell la suma de 50,000 libras. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes, a lo que un policía hizo correr la información de la identidad oculta y el domicilio de Mary y su hija, a lo que ambas tuvieron que huir del pueblo donde vivían. Además, la hija adolescente de Mary se enteró de todas las atrocidades de su madre en el pasado. Gracias a este escándalo, como las personas no la dejaban en paz, Mary exigió que se le otorgara el derecho al anonimato. El 21 de mayo del 2003, a Mary y su hija se les había concedido el anonimato de por vida para que pudieran vivir libres, creando a lo que ahora se conoce como el decreto a Mary Bell. Llegamos al final de este aterrador caso de Mary Bell. Recuerda no confiar absolutamente en nadie, ya que Mary Bell está libre bajo anonimato. Según los especialistas, Mary Bell ya está bien, pero puede ser que siga buscando a su próxima víctima. No olvides suscribirte, dejar tu like y comenta. ¿Qué piensas tú de Mary Bell, la niña asesina?